En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de tus fieles. Ayúdanos a todos nosotros a profundizar en este sacramento, Señor, tú que eres el Dios de la luz y de la palabra. Que el sacramento del bautismo pues impregne nuestros corazones, esa gracia que tú nos regalaste cuando éramos pues pequeños, la mayoría de nosotros, por no decir todos, y que se haga realidad día a día en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a comenzar esta charla sobre el sacramento del bautismo. Y mirad, vamos a comenzar pues siempre poniéndonos en la presencia, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es luz para las cosas que queremos profundizar. Y porque nosotros no tenemos los sacramentos, por ejemplo, concretamente, que ya fue, pues Silvia estuvo abriendo pues lo que era de forma general, lo que era un sacramento, ¿no? Que es verdad que nosotros tenemos que tener presente que son regalos grandes que el Señor nos ha puesto por delante, concretamente son 7, y vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Pero cada uno de ellos está puesto en la palabra, ¿no? Es verdad que está preanunciado pues en el Antiguo Testamento, pero se hace de una forma redundante con el Evangelio, ¿no? En la figura de Cristo, que es el que lo instituye, ¿no? Así que vamos a comenzar escuchando este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el que Jesús pues le habla a Nicodemo. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este texto es mucho más largo, es decir, la conversación que tiene Jesucristo con Nicodemo concretamente ocupa casi todo el capítulo 3, por no decir el capítulo entero, y lo que hace es tener un diálogo profundo con este personaje, ¿no? Que era, como podéis ver, uno de los principales del grupo de los fariseos, ¿no? Era un jefe judío y por tanto era una persona importante en Jerusalén, ¿no? Y en esa conversación que tiene con Jesucristo, que aquí se ve que no todos los fariseos concretamente eran personas que Jesús rechazaba, porque cuando se habla siempre de un fariseo directamente, pues como Jesús les ataca tanto, pensamos que Jesucristo no tenía relación con ningún fariseo, y esto no es así, ¿no? Aquí se puede ver en el Evangelio de San Juan que tenía relación. Pues habla, porque siempre cuando hablamos del bautismo, de lo que significa el bautismo, directamente nos vamos, pues cómo no, pues al pasaje del bautismo de Cristo, ¿verdad? Pero en el Evangelio de San Juan, concretamente en este discurso que tiene este diálogo, Jesucristo nos explica de una forma distinta, porque no es directamente con los signos evidentes, ¿no? Que el cielo se abre, que baja el Espíritu Santo, sino de una forma mucho más profunda desde el corazón, lo que significa el sacramento del bautismo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir con este pasaje? Bueno, pues ahí he puesto unos cuantos aspectos que podéis profundizar, que yo creo que pueden venirnos bien para verlo, ¿no? En primer lugar, hay cosas que tenemos que descubrir. Lázaro lo dice mucho, ¿no? Cuando hacemos pues profundización en la palabra, ¿no? No podemos darlo todo por supuesto o leerlo de una forma rápida como si ya lo hubiéramos leído, ¿no? Porque muchas veces leemos el pasaje y siempre nos suele pasar: este ya lo sé. Entonces, como ya lo sabemos, pues como que lo leemos muy rápido, ¿no? Y no tenemos que mirarlo así. Por ejemplo, un detalle que ocurre, dice que Jesús, que cuando va este fariseo a hablar con el Señor, dice: este fue a ver a Jesús de noche.
Fijaros qué tontería, parece una cosa que a lo mejor puede pasar totalmente desapercibida, pero significa algo muy grande si lo miramos desde la parte espiritual, porque seguramente ocurriría esto de noche. Es decir, esto no estamos negándolo, pero sí que es verdad, de una forma espiritual y teológica, hace ver cómo este fariseo acude al Señor en una noche oscura dentro de su corazón, ¿no? Ya sea quizá porque está viendo en Jesucristo el Mesías, pero no lo acepta porque el pueblo judío o los fariseos de aquella época no lo estaban aceptando, y él tendría que tener a lo mejor una oscuridad interior que hace que cuando se encuentre con Jesucristo, en esa oscuridad, pues le entre en ese diálogo, ¿no? Porque dice, yo sé que has venido tú de parte de Dios, pero dice, como maestro. Ojo, que el fariseo no acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo sé que has venido tú de parte de Dios y eres un maestro, pero yo no creo que tú seas el Hijo de Dios. Dice, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está en él. Daros cuenta que este fariseo, cuando entra en diálogo con el Señor, es una situación convulsa. ¿Por qué? Porque Jesucristo está haciendo grandes signos que está haciendo ver al pueblo que él es alguien especial. ¿Qué ocurre? Que los fariseos y los jefes judíos y los ancianos y el sumo sacerdote rechazan que Jesucristo sea el Mesías. ¿Por qué? Porque no aceptan cosas que el Señor está diciendo, ¿no? Entonces lo rechazan como Mesías, pero claro, ven los signos y dice, este tiene que venir a fuerza de parte de Dios, porque los signos que él hace no podemos rechazarlos, ¿no? Este tiene que venir de parte de Dios a la fuerza. ¿Qué ocurre? Que ese fariseo le dice, tiene pues una inquietud interior, ¿no? Porque si no es el Mesías, bueno, pues será un maestro, pero aquí hay algo que no me concuerda, ¿no? Entonces está en una oscuridad interior, porque en el fondo le rechaza lo que sus superiores, entre comillas, le pueden estar diciendo, ¿no? Que este no puede ser el Mesías, ¿no? Pero en esa oscuridad el Señor le dice, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él no entiende, ¿no? Porque él empieza a decir como que es una realidad de meterse dentro del interior dice, ¿cómo voy a meterme de nuevo en el vientre de mi madre, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Y el Señor le vuelve a decir, el que no nazca, y dice aquí, de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu. Jesucristo está hablando claramente de lo que significa el bautismo, ¿vale? Y está profundizando y haciéndole ver al fariseo de que sí, que muy bien, que tú eres judío, pero tienes que nacer de nuevo. No puedes quedarte en el Antiguo Testamento, para que me entendáis. Tienes que nacer de nuevo y nacer en el agua y el espíritu, en el bautismo que yo voy a incorporar en la iglesia. Tú tienes, si quieres romper esa noche oscura en la que tú estás, si quieres romper esa oscuridad que tienes en tu interior, tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar una vida nueva que yo quiero brindarte, pero no de la forma natural y humana, ¿no? Sino una vida nueva desde el interior del corazón, ¿no? Una vida nueva de la gracia de Dios impregnada del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto hace una mirada especial cuando miremos al bautismo, porque lo que tenemos que descubrir, en primer lugar, es que el bautismo es uno de los grandes sacramentos, es el sacramento de entrada, y ahora lo voy a explicar mucho mejor, ¿no? Pero es un sacramento esencial dentro de la vida de la Iglesia, porque fijaros lo que dice el Señor, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, fijaros que es muy drástico y muy duro, ¿no? Pero en esto tenemos que ver, pues, algo importante para nosotros, ¿no? Porque porque incluso el fariseo no llega a entender al Señor durante todo el discurso, porque él sigue quedándose como una parte superficial, ¿no? Una parte superficial porque él no entiende lo que el Señor le está diciendo, porque está pensando humanamente, ¿no? Pero el Señor le está hablando directamente al corazón y al espíritu de la persona, ¿no? Haciéndole una mirada trascendente de lo que está hablando, ¿no? De forma que lo que quiere el Señor es una vida nueva desde el interior de la persona, ¿no? Que no es tanto el echar el agua, que es algo externo, sino que esa parte externa, ese símbolo externo, vaya acompañado después de la interioridad de la persona, ¿no? Bueno, pues después de haber entrado un poquito en por lo menos para que veamos desde la palabra de Dios, pues qué es lo que significa esta gracia del bautismo. Mirad, yo lo que he hecho es, ahí lo tenéis en el papel que os he entregado, pues ver un poquito a partir de distintos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, la pregunta general, pues, ¿qué es el bautismo? Que se podría decir que es lo primero que tendríamos que preguntarnos todos. Luego vamos a ver cuándo instituyó este sacramento del bautismo Jesucristo, qué nos regala el bautismo a cada uno de nosotros, que esa es la parte que vamos a profundizar un poquito más. Y finalmente vamos a ver otros dos puntos. El primero sería el rito directamente del bautismo, es decir,
cuando se realiza un bautismo, ¿qué es lo que se hace, no? Porque a lo mejor se nos ha olvidado o lo que fuera, ¿no? Pues bueno, pues recordar un poquito pues los momentos especiales del ritual del bautismo, y terminaremos con leyendo y rezando luego al final pues el rito de la bendición del agua, ¿no? Porque en ello vamos a ver distintas cosas que en las que vamos a descubrir lo que significa la gracia del bautismo. Así que vamos a empezar diciendo pues la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el bautismo? Si nosotros, pues por circunstancias de nuestra vida, pues bueno, pues más circunstancias concretas, porque a lo mejor seguramente os toca en un momento determinado, ¿no? Tener que preguntarle a los niños, bueno, ¿qué es el bautismo, no? Y tenéis que hablar con ellos sobre qué significa el bautismo. Bueno, pues si le preguntas ¿qué es el bautismo? Pues mira, el bautismo es el primer sacramento de la Iglesia. Esto está recogido de lo que dice realmente el catecismo de la Iglesia. Yo lo he adaptado un poquito porque después lo vamos a explicar mucho mejor. El bautismo es el primer sacramento de la Iglesia y dice que es el pórtico por el que nos hacemos cristianos y podemos participar de los demás sacramentos. Y gracias a él, la persona recibe distintas gracias, que podría estar mejor puesto en mayúscula, no es eso una errata. Ser hijo de Dios, ser liberado del pecado original e incorporarse a la familia de la Iglesia. Fijaros, el sacramento del bautismo, es decir, ¿por qué es tan importante? Pues mirad, de una forma, fijaros, si nos vamos de una forma, en vez de irnos al espíritu de la persona, que luego vamos a explicar los efectos, ¿no? Si nos vamos de una forma práctica y de una forma jurídica, para que me entendáis, el sacramento del bautismo es esencial para poder vivir la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si tú no te bautizas, tú no puedes recibir los demás sacramentos. Por eso es tan importante cuando los niños se apuntan, decir, ¿este niño está bautizado? Porque si no está bautizado, no puede hacer la comunión, es decir, no puede recibir el sacramento de la Eucaristía, ni puede recibir el sacramento de la confesión, ni posteriormente podrá recibir el sacramento del matrimonio, ni podrá recibir la unción de enfermos, ni podrá recibir ninguno, ni la confirmación, ninguno de los otros 6 sacramentos que tiene la Iglesia. De forma que el sacramento del bautismo es la puerta de entrada, el pórtico a toda la vida de la Iglesia. Sin él no podemos ser cristianos. O sea, esto es algo esencial, por eso es tan importante bautizarse. Porque uno dice, bueno, da igual. No, da igual no. Es que si tú no te bautizas, no puedes vivir de la vida de gracia. ¿Y por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero vamos a ver, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Es decir, si una persona puede ver, si una persona es buena y una persona hace las cosas bien y no sé cuánto, ¿por qué no puede esta persona recibir el sacramento de la Eucaristía? Si a lo mejor esa persona está más unida a Dios que yo. Pues una cosa muy fundamental, el sacramento del bautismo te une íntimamente al Señor, te convierte en su hijo. Y esto no lo he dicho yo, Juan Ramón, esto lo dice Jesucristo, ¿vale? El que no nazca de nuevo, volvemos a leer lo que ha dicho anteriormente, de espíritu, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si vemos incluso el reino de Dios de una forma tangible y palpable, el reino de Dios está ya aquí, instaurado en la Iglesia, incorporado por Cristo, con la Iglesia fundada. Es decir, la fundación de la Iglesia por Jesucristo es una puesta en marcha del reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, ese reino de Dios se podría decir que tiene que vivirse aquí, especialmente dentro de la vida de la Iglesia. De forma que, para incorporarte dentro de ese reino de Dios que es la Iglesia, tú necesitas recibir la gracia del bautismo. Porque sin él no estás unido a Dios. Podrás ser muy bueno, Dios podrá pues ayudarte, bendecirte incluso, aunque tú no estés en la vida de la Iglesia, pero hay gracias específicas que tú no puedes recibirlas. Y esto no es porque lo diga un cura, o porque lo diga un papa, o porque diga, esto es porque lo dice Jesucristo, ¿vale? La Iglesia siempre tiene que decir, que esto es muy importante, todo lo que diga el Señor, porque nosotros no tenemos la capacidad de descubrir toda la gracia de Dios, porque somos humanos, y muchas veces pues nuestro amor o nuestra realidad intelectual no puede llegar a lo que Dios realmente es, y por tanto es limitada. Y muchas veces pues pensamos, no, pues esto es mejor, pues esto es peor. No, hay que irse directamente a las fuentes. ¿Qué dice Jesucristo sobre esto? Pues lo dice así, ¿no? Y esto racionalmente, de una forma concreta, pues nos damos cuenta que es verdad que
nosotros por el bautismo, pues empezamos a formar parte de un pueblo, de la iglesia, ¿no? Formamos parte de ese reino de Dios, nos unimos íntimamente al Señor y gracias a esa unión íntima, es decir, no sé cómo decirlo, mira, esto para explicarlo de una forma concreta que quizá a lo mejor lo podéis entender mucho mejor. Fijaros, imaginarse que por casualidad, pues hay un padre, es decir, un familiar vuestro, del cual pues tiene una herencia, pues fallece, ¿vale? Muere. Y esa herencia, pues queda en manos, pues concretamente de vosotros que sois sus hijos, ¿no? Y ahora imaginaros que viene una persona de la calle y te dice, no, yo quiero parte de esa herencia. Y tú dirías, pues a mover, ¿pero eso por qué? Y tú, no, la persona, no, porque es que, a ver, yo lo conozco y bueno, tengo relación con él y yo he sido buena persona con él. Y yo, las cosas que él decía, que te decía tu madre, para mí o tu padre, eran, pues yo me lo tomaba al pie de la letra. Y puede decir la persona así, pero tú no eres tu hijo, ¿no? Su hijo, ¿no? El hijo soy yo. Y el que tengo que recibir la herencia soy yo. De forma que a ti te puedo dar parte, pero tú no eres el que va a recibir la herencia de forma plena. Pues se podría decir que eso es lo que ocurre, ¿no? La gracia del bautismo lo que te hace es decirle tú al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo. Tú para mí eres tan importante que yo quiero ser tu hijo. Y el Señor te recibe como hijo suyo. Y por tanto entra a formar parte de su reino. Y al entrar parte de su reino, tu realidad concreta de vida cambia. Es que cambia tu ser, ¿no? Ahora lo vamos a explicar mucho mejor luego, pero te cambia tu ser. Y por tanto te une íntimamente al Señor y formas parte de su familia. Y por tanto puedes recibir el resto de las gracias que el Señor nos ha dejado como herencia, para que me entendáis. Y por eso nosotros podemos recibirla. Pero no una persona que a lo mejor no ha hecho, pues yo llego aquí y yo soy el primero que he llegado y quiero recibir ya la gracia del Señor, la herencia del Señor. Eso no puede ser así, ¿no? Bueno, pues, ¿cuándo se instituyó este sacramento en la Iglesia? ¿Cuándo Jesucristo lo instituye? Porque todos los sacramentos están instituidos por Jesucristo, ¿no? Pues bueno, tenemos que hablar... Pues bueno, tenemos que hablar de dos momentos fundamentales. El primero, como no, como pongo ahí, es el propio bautismo de Jesucristo en el Jordán, por Juan el Bautista. Es decir, cuando Jesucristo va al río Jordán y es bautizado por Juan, él cambia la gracia del bautismo. ¿Por qué? Porque los judíos ya tenían bautizos. Juan el Bautista ¿qué estaba haciendo? Bautizando. Incluso los judíos tenían una dinámica de que ellos también hacían distintas abluciones, es decir, lavados de eso para rezar o para distintas cosas, porque veían que era un proceso de purificación. ¿Qué ocurre? Que concretamente, en esta situación concreta, lo que estamos viendo es que el bautismo existía, ¿no? La gracia de limpiarse, para que me entendáis, con el agua, era algo que en los judíos estaba. En el fondo era una prefiguración de lo que Jesucristo iba a traer. Pero el bautismo de Cristo produce un cambio. Porque el bautismo que había, como he estado diciendo ahora mismo, era un bautismo de limpieza, ¿vale? Externa e interna. Pero el bautismo de Jesucristo, dice que cuando Jesucristo es bautizado por Juan en el Jordán, dice el texto que algunos de los allí presentes, a mí me gusta recoger eso porque es curiosa esa afirmación del Evangelio, ¿no? Algunos de los allí presentes, es decir, no todos, vieron abrirse el cielo y bajar al Espíritu de Dios y posarse sobre él, en forma de paloma, que no quiere decir que fuera como una paloma, ¿no? Sino, igual que baja del cielo una paloma, pues bajó el Espíritu de Dios y se posó sobre Cristo, ¿no? Y entonces dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y me gusta recordar esta realidad de algunos, porque quiere decir que esto nos pasa también a nosotros, ¿no? Es decir, las gracias, los sacramentos, algunos no somos capaces de descubrir la grandeza de ese misterio, ¿no? Y en los que estaban allí con Jesucristo, seguramente, por ejemplo, Juan el Bautista y algunos de los que estaban allí, pues verían el cielo abierto y verían cómo el Espíritu Santo estaba bajando. Pero los demás que estaban siendo allí bautizados y hacían allí en cola para ser bautizados por Juan, no se dieron cuenta de lo que acababa de acontecer. Y esto es muy importante, ¿no? Porque los sacramentos también se dan así. Podemos muchas veces descubrir cuántos de nosotros a lo mejor vamos a comulgar y no sabemos bien lo que estamos haciendo. ¿Estamos recibiendo a Dios mismo?
y no somos conscientes. Y no somos conscientes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Pues que en la vida cristiana todo sucede así, y en los tiempos del Señor pues pasó algo similar, ¿no? Cuando Jesucristo se bautizó, algunos lo vieron, pero la mayoría de los que estaban allí presentes estaban totalmente desapercibida la situación de lo que estaba aconteciendo en aquel momento, ¿no? Pero el Espíritu Santo bajó sobre Jesucristo y se escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado. Pues ese bautismo que Jesucristo recibe, porque Jesucristo no era necesario que se bautizara, pero Jesucristo se bautiza para incorporar a toda la iglesia, porque Él es la cabeza, en esa gracia del bautismo, y que todos los demás que fueran bautizados recibieran esa misma gracia. Y por tanto nosotros, cuando nos bautizamos, recibimos esto mismo que Jesucristo recibió. Es decir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y el Señor nos dice: tú eres mi Hijo amado. Eso mismo, ¿no? De forma que en esta situación, en esa primera frase, vemos, pues como no, la institución del bautismo. Pero sí que es verdad que después, posteriormente, al final del Evangelio de Mateo, el Señor le dice, después de resucitar, las últimas palabras del Señor en el Evangelio a sus apóstoles son las siguientes: id al mundo entero y predicad el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que incluso ya no solamente es a partir de lo que Jesucristo recibió, sino que incluso es un mandato expreso de Cristo a sus apóstoles. De forma que los apóstoles, cuando van por los lugares, lo que va haciendo es bautizando. En el Evangelio, incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se ve con mucha claridad que es el momento en el que el Señor empieza Jesucristo los envía y ellos empiezan, ¿no? Entonces tú vas viendo durante todo el episodio de todo lo que va ocurriendo en el Hecho de los Apóstoles, que los apóstoles van yendo por los distintos rincones y lo que van haciendo es bautizar y hacer comunidades cristianas. Eso es lo que van haciendo, yendo por todos los rincones del mundo y bautizando a todas las personas que quieran incorporarse a la vida de la iglesia y unirse al Señor, ¿no? De forma que para poder formar parte de esa comunidad cristiana era necesario bautizarse, ¿no? Bautizarse. De forma que en estas dos realidades vemos que el sacramento del bautismo es instituido por el mismo Cristo en estos dos momentos concretos de los evangelios. ¿Qué nos regala el bautismo? Bueno, pues aquí vamos a... Bueno, pues aquí vamos a profundizar un poquito más en lo que es la gracia del bautismo. Porque sí, vemos todo esto de forma general, pero bueno, ¿qué es lo que produce en la persona o qué produjo en nosotros? Porque ya que estamos nosotros aquí, que todos hemos sido bautizados, ¿qué te hizo a ti el Señor cuando tú fuiste bautizado, cuando eras pequeño, ¿no? ¿Qué produjo en tu corazón? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué produjo en el corazón de vuestros hijos cuando fueron bautizados? Bueno, pues vamos a ir viéndolo. En primer lugar, ¿cómo no? El gran regalo que nos hace, como ya antes he insinuado, es que Jesucristo, es que el Señor, por medio del bautismo, nos hace sus hijos. Esto yo recuerdo que ya alguna vez, en otra reunión que hemos hablado de otro tema distinto, decíamos que el bautismo hacía a la persona hija de Dios, y entonces, claro, recuerdo que decía, bueno, ¿y el resto de personas qué pasa? ¿Que no son sus hijos? Son criaturas del Señor, y el Señor las quiere como criaturas suyas, pero no son hijos de Dios. Esto puede chocar muchísimo, porque uno dice, ¿pero eso cómo va a hacer? Pero es que es así. Es así. Es decir, que no quiere decir que el Señor no ame a las personas, al revés, las ama con locura. Son criaturas suyas, son creación suya, y las ama a todas con locura. Pero nosotros somos sus hijos. Sus hijos. Somos hijos, como dice San Pablo, somos hijos en el Hijo. Es decir, nosotros tenemos una filiación divina, es decir, estamos unidos a esa realidad de ser hijos de Dios, gracias a que Jesucristo es el Hijo por antonomasia, ¿no? Y entonces, en cuanto nos unimos por el bautismo a Cristo, lo que nos hacemos son, pues, hijos de Dios gracias al Hijo, ¿no? Hijos en el Hijo, dice San Pablo, ¿no? Esto, mirad, yo creo que esto es muy importante que lo tengamos presente, porque yo creo que estamos muy acostumbrados a decir que Dios es nuestro Padre. Yo cuando hablo de, por ejemplo, concretamente de lo que significa la muerte del Señor, y yo digo muchas veces, es que estamos muy acostumbrados a ver a Jesucristo crucificado, ¿no? Además, concretamente en Andalucía más todavía, ¿no? Porque sacamos paso de Semana Santa a la calle, aunque ahora no se pueda por el coronavirus, pero sacamos paso de Semana Santa a la calle, sacamos muchas cosas, ¿no? Y en el fondo estamos muy acostumbrados, pues bueno, a ver un crucifijo, a tener todos un crucifijo colgado del cuello, a tener un rosario y tenemos un crucifijo en el rosario.
Y estamos acostumbrados, en nuestra casa, en alguna mesa, en algún lugar colocado. ¿Qué ocurre? Con el tema de decir que Dios es nuestro Padre, nos pasa igual, estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Es decir, todos nosotros sabemos, cuando decimos, ¿quién es Dios? Pues Dios es mi Padre. Vamos a decirlo de nuevo con las palabras, sabiendo lo que estamos diciendo. Dios es mi Padre, con todo lo que significa esa palabra Padre. Y si lo llevamos a territorio, porque esto ha sido una revelación de Dios. Es decir, Jesucristo nos lo reveló. Es más, los judíos de la época, esto que estoy diciendo, esta realidad, les chirriaba por dentro, porque Dios era Adonai. El nombre de Dios no se podía mencionar. Y Dios era mi Señor. Y nosotros somos sus esclavos. Somos sus siervos. Y Jesucristo le dice, Abba. Que es como vuestros hijos dicen a vosotros, mamá, papá. Pues así como el Señor llamaba a su Padre en el cielo, papá. Y el Señor dice, mi Padre y vuestro Padre. Por tanto, Dios es mi Padre, porque esto es una revelación de Dios para descubrir el corazón que tiene el Señor. El corazón de Dios es un corazón de Padre con nosotros. Y por tanto, esto tenemos que tenerlo muy presente, porque mira, cuando vosotros tiráis 2 semanas, o si sois personas que tenéis la familia lejos, y si os tiráis, pues imaginarse, ¿no? Es decir, que tenéis vuestro padre lejos porque sois de distancia, y os podéis tirar, por a lo mejor, 1 semana sin llamar a casa, o 2 semanas sin llamar a casa. Cuando os tiráis 2 semanas sin llamar por teléfono, pues yo digo yo por experiencia personal, y seguramente si esto se sube a YouTube, mi madre cuando lo escuche, porque lo escuchará seguramente, dirá, ¡ay, que mi niño, qué razón lleva! Pues, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo me tiro a lo mejor 2 o 3 días sin llamar a casa, ya mi madre cuando me coge el teléfono me dice, ¿tú qué te ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que estás muy ocupado para llamar a tu madre, no? Pues esto vamos a llevarlo al terreno de Dios, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste que muchas veces pasemos los días sin acordarnos del Señor. Que Dios es tu Padre, que Dios está siempre pendiente de ti, que Dios te quiere muchísimo, y tú lo tienes presente, lo tienes pendiente. Es importante Dios para ti, le hablas, le dices, es que esto es algo muy importante, es que significa algo muy grande para nuestros corazones, y muchas veces no lo tenemos presente. Dios es mi Padre, y como Padre, pues tengo que hablar con Él. Como mi Padre tengo que visitarlo. ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? Tú no vas a ir a la casa de tus padres. Si tus padres viven aquí al lado, ¿tú no vas a visitarlo toda la semana? Es que esto es muy importante, pues el Señor, es que Dios no es porque Dios, a ver, es que tenemos que cambiar la mentalidad. Es que esto no es porque Dios te lo imponga como obligación, es que es algo necesario, es que es obligatorio para tu corazón. Por necesidad de ir a ver a tus padres, pues por necesidad tienes que ver a tu Dios, porque lo amas, porque lo quieres, porque es importante para ti, ¿no? Esto pues tiene que ayudarnos en nuestra vida a descubrir la grandeza de cuando nosotros decimos a Dios Padre. Eso tenemos que llevarlo de forma real en nuestra vida, y cada vez que recemos el Padre Nuestro, que me imagino que lo rezaréis todos los días, cuando recéis el Padre Nuestro, recordarlo y decir, y yo oí a mi Padre del cielo y rezo al Padre Nuestro, y yo ¿cómo trato a lo largo del día a mi Padre del cielo? Mucho papá, ¿y después qué? ¿No da coraje eso, no? Que vuestros hijos digan mamá, papá, y de golpe vosotros seáis unos... Vea que los niños nada más que te buscan para más que por interés muchas veces, ¿no? Para que le dé dinero, para lo que fuera. Pues con el Señor pasa lo mismo, ¿no? Con el Señor pasa lo mismo, no podemos tenerlo de esa perspectiva, ¿no? Entonces tenemos que asimilar y comprender en nuestro corazón esa grandeza, porque esto además es un regalo de Dios por medio del bautismo. El segundo regalo que recibimos es liberarnos del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Es decir, sabemos, es decir, en la palabra de Dios está revelado que el hombre, nuestros primeros padres, rechazaron a Dios, pecaron, y aquel pecado que realizaron pues fue un pecado muy grande, porque para que me entendáis, para que sepáis la grandeza del pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres
fue un pecado muy gordo, porque vivían en la inocencia personificada. Es decir, ellos no tenían maldad en su corazón. Por tanto, el pecado fue un pecado gordo. Y para que me entendáis el símil, que es más, que esto lo hace San Pablo y lo hacen los santos padres, para que entendáis un símil con lo que significa el pecado de Adán y Eva, usted imaginarse que la Virgen María o Jesucristo hubieran pecado. ¿Cómo hubiera sido ese pecado? Un desastre. Un desastre. Pero que desde esa misma realidad, Adán y Eva estaban en la misma inocencia. Es decir, la Virgen María era inmaculada. Es decir, no tenía pecado, no nació con el pecado original siquiera. Dios la salvó de ese pecado original antes de ser concebida. Y el Señor, pues ya directamente también nació sin pecado, ¿no? Eso lo sabemos todo. Pero estas dos realidades, es decir, si ellos hubieran pecado, hubiera sido un pecado horrible, horrible para el corazón de Dios, porque tenían la inocencia. Adán y Eva, el pecado que ellos cometieron fue también de la misma gravedad, fue un pecado muy grande, muy grave, muy grave. Y esto lo que produjo es, en la humanidad entera, produjo una herida porque fue un pecado muy grande, ¿no? Y en eso se puede descubrir, eso es lo que se llama el pecado original, porque dejó ya el corazón del ser humano herido. Entonces, toda persona cuando nace tiene este pecado dentro de sí, que es el pecado original. Y cuando es bautizado, recibimos el perdón de ese pecado, del pecado original, del pecado que recibimos en el corazón humano. Esto hace que nos libre de ese pecado, pero ojo, que lo digo y lo explico ahí, no nos quita la tendencia al pecado. Es decir, como el corazón herido del corazón del hombre quedó tan herido a causa del pecado, tenemos una cosa que se llama la concupiscencia, ¿vale? La palabra está en ese segundo punto que os he puesto, ¿no? La palabra es la concupiscencia, ¿no? Esa palabra, esa realidad, la concupiscencia, lo que hace es que el hombre tenga en su interior una tendencia a descubrir el pecado como algo bueno para el corazón, porque no solamente son las tentaciones del maligno, sino también el corazón humano muchas veces, ¿no? Que tiende al pecado y no es capaz de superar el pecado. ¿Cuántas veces, y el pecado original es algo evidente, y la huella del pecado original es algo evidente en la humanidad en general, o incluso en nosotros? ¿Cuántas veces nos pasa que, porque si supuestamente no tuviéramos esta concupiscencia, sería muy fácil ser perfectos, ¿no? Porque tú solamente tendrías que proponértelo, ¿no? Yo voy a rezar todos los días por la mañana y por la noche, porque creo que es importante y es necesario para mi relación con Dios, porque yo amo muchísimo a Dios con todo mi corazón, y yo no voy a fallarle a mis padres, voy a ser una persona buena, y en mi familia, a mi mujer y a mis hijos los voy a tratar con todo el cariño. Mi trabajo va a ser para mí pues muy importante, yo voy a trabajar con todo, y cuando vaya las cosas complicadas yo voy a ser perfecto, yo no voy a fallar nunca. A ver, todo el mundo sabemos cómo es una persona que tiene que ser santa, ¿no? ¿Y después qué nos pasa? Que no somos capaces, que a la mínima de cambio, en el momento en el que nuestra mujer, tu mujer o tu marido te dice algo que no te gusta, o tu hijo, pues te cabrea y la lía, y después te tiene que decir otra vez la liado, o lo que sea. ¿Por qué? Porque el corazón está herido por la concupiscencia, ¿no? Entonces, somos liberados del pecado original, pero no somos liberados de la concupiscencia, porque nuestro corazón ha quedado herido, ¿vale? Esto lo digo para que entendáis bien qué es lo que quiere decir. Y finalmente, la tercera gracia que recibimos por el bautismo es la incorporación a la vida de la Iglesia. Es decir, la persona que es bautizada lo que hace es ser incorporado en la vida de la Iglesia, porque en el fondo es recibido en la familia de los cristianos. Al convertirte en hijo de Dios, Dios reúne a todos sus hijos juntos en una misma familia, y esa familia es la Iglesia. Y por tanto, cuando somos bautizados, nos incorporamos a la vida de la Iglesia. Esto también es muy importante, porque tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia, si Dios es nuestro Padre, la Iglesia es nuestra Madre. Y esto yo quiero que lo llevéis a vuestro corazón, porque, mira, a mí, yo, por lo menos por experiencia personal, mira, yo cuando entré en el seminario, yo sí que es verdad que, por ejemplo, que a lo mejor pues aceptaba, pues bueno, sí, que había cosas de decir la Iglesia, no sé cuánto, importante, pero sí que es verdad que a lo mejor cosas que decían los obispos, que decían a lo mejor no sé cuánto, pues yo siempre era pues muchas veces como el mundo piensa, ¿no? Atacando a los obispos, o a lo mejor cosas que hubiera dicho el Papa, a que veis, porque claro, porque la Iglesia, porque esto, porque lo otro, porque no sé cuánto. Y dentro del seminario uno va descubriendo que la Iglesia es tu madre, ¿no?
Y es verdad que puede tener cosas malas, pero la Iglesia a lo largo de la historia ha hecho cosas increíbles. ¿Por qué existen hospitales? Porque hubieron grupos de santos que empezaron a cuidar a la gente, ¿eh? Y fundaron hospitales. ¿Por qué existen universidades? Porque los santos se dieron cuenta de que a la gente le faltaba formación y que tenían que formarse y que eran universidades. ¿Por qué existen orfanatos? Porque en la Iglesia hubo santos que descubrieron que había niños que se quedaban solos y que no tenían padres y que no sé cuánto, y que tenían que a la fuerza tener un sitio donde ser esos niños acogidos. Porque existen en distintas cosas que dices, es que tú empiezas a ver cosas que existen en la humanidad que son positivas y la mayoría tienen fundación en la misma Iglesia. Sin embargo, estas cosas nunca se miran. Siempre se miran las cosas negativas de la Iglesia, ¿no? Siempre se miran, pues que si este obispo ha dicho o que si este, bueno, y el resto de los obispos. No, porque si este Papa ha dicho, bueno, y el Papa normalmente que dice todas las cosas que dice son malas. Y muchas veces que la sociedad es muy mala, ¿eh? Y los medios de comunicación todavía más. Yo recuerdo que hubo una vez que estaba yo en el seminario que empezaron a poner a Benedicto XVI vestido de limpio porque dijeron que había dicho que Mahoma no sé cuánto y que no me acuerdo que fueron en contra en el fondo del Islam, ¿no? Pero diciendo una aberración contra el Islam. Y yo recuerdo que yo dije, ¿esto cómo lo ha dicho el Papa? Pero ¿cómo va a ser? Claro, yo me fui al internet, me puse a buscar qué era lo que realmente había dicho, y efectivamente, el Papa había sacado para hablar bien del Islam, para hacer un acercamiento pues un poquito al pueblo que tenía, porque era un pueblo islámico al cual tenía donde fue a visitar, pues cogió y habló de una persona que había dicho no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pero que claro, debido a esto pues un santo rechazó y no sé cuánto y atacó. En el fondo era para ayudar y favorecer un poquito el diálogo, y lo que se había sacado era de contexto la frase y había dicho que el Papa había dicho para poner vestido de limpio a Benedicto XVI, y eso lo sacaron los medios de comunicación. Fijaros la maldad muchas veces, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La Iglesia es tu madre, y como tu madre que es, la tienes que querer. Si tú a tu madre que tienes tú a tu lado, tú a lo mejor interiormente puedes decir, ¿a qué ve mi madre? Las cosas que hace, ¿no? Y tú, mi madre el otro día que ve cómo fue capaz, pero después que hablen mal de tu madre, le saca los ojos, al que sea. Y al revés, siempre intenta ver las cosas positivas porque para eso es tu madre, ¿no? Y tu madre siempre será buena, ¿no? Pues bueno, pues yo quiero que vosotros seáis capaces de ver la Iglesia de esta manera. Es decir, que la Iglesia para vosotros sea vuestra madre, porque en la Iglesia habéis sido bautizados. En la Iglesia Dios os perdona de los pecados que hayáis cometido. En la Iglesia recibís todos los domingos y algunos de vosotros diariamente el sacramento de la Eucaristía. En la Iglesia os habéis casado. En la Iglesia os han acogido. En la Iglesia los sacerdotes que estamos aquí os hemos recibido con los brazos abiertos, y muchos de vosotros habéis recibido ayuda de mucho tipo, incluso hasta a la hora de recibir alimento y de recibir ayuda cuando estáis pasando necesidad. ¿De esto qué quiero deciros? Que la Iglesia es importantísima para nosotros y tenéis que acogerla. No penséis y diferenciéis como hace el mundo, que parece que está la Iglesia de los obispos y la Iglesia de tu barriada. Eso es un error grave, porque esta Iglesia que está aquí es la Iglesia diocesana. Es decir, esta iglesia que estáis aquí, San José Artesano, es una iglesia que están dos curas que están unidos a un obispo. Y si nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos porque estamos unidos a nuestro obispo. Si no, no seríamos nada. Y ese obispo está unido a un papa. Y por tanto la iglesia es como una unidad. Tú no puedes decir que la iglesia de tu barriada es distinta que la iglesia universal, porque si estás diciendo eso, apaga y vámonos. Estás rompiendo lo que Jesucristo nos trajo, porque está haciendo una división de una realidad que no es real, ¿no? Que no puede existir. De forma que si la Iglesia hace grandes cosas a tu lado, es la Iglesia universal, no es el Padre Lázaro, el Padre Juan Ramón o el Padre Rafael, sino que es la Iglesia la que lo está haciendo por manos de sacerdotes. Es más, cuando los curas o alguna parroquia o algunas personas de la parroquia actúan mal, lo ha hecho esa persona. Lo ha hecho esa persona, porque si esa persona hiciera lo que Dios quiere que haga la Iglesia y que la Iglesia hace normalmente, no haría eso. Es más, por eso cuando fallamos tenemos que ir también a confesar con un sacerdote, porque no solamente le fallamos a Dios, le fallamos a la Iglesia. Porque no penséis que cuando decimos que la Iglesia fallan los obispos. Cuando tú la lías, también está fallando la Iglesia, porque tú eres parte de ella.
Nosotros es verdad que tendremos una realidad, porque es verdad que los curas tenemos que vivir. A ver, nosotros tenemos que ser ejemplo para vosotros, y si no somos ejemplo para vosotros, pues ahí es donde también está el problema. Pero si un cura no es ejemplo, no tengo yo que tomarme ya la realidad de decir, pues yo me tomo ya la libertad de hacer lo que me dé la gana. No, bueno, pues a lo mejor vuestra santidad ayudará a la santidad del sacerdote. Mira, esto es muy importante. Si un sacerdote es santo, ayudará a la feligresía a ser santa. Si una comunidad es santa, ayudará al sacerdote a ser santo. Fijaros, ¿eh? Esto es algo muy importante. De forma que vosotros, es muy importante que viváis esa santidad para ayudar a los sacerdotes. Ahora mismo estamos el Padre Lázaro y estamos yo, y estoy yo, ¿no? Pero en el futuro los que vengan, o los quienes sean, qué importante es recibir al sacerdote sabiendo que estás recibiendo a la Iglesia. Y que si algún sacerdote falla, pues tenemos que tener en cuenta de que es un fallo humano, porque es humano, es una persona humana y falla. Pero no está fallando en nombre de la Iglesia. Es más, si actúa mal, no es la Iglesia la que está haciéndolo mal. Seguimos, ¿vale? Que no terminamos. Y ahí tenemos, fijaros, cuando uno va a recibir el sacramento del bautismo, ahí tenemos cómo se realiza el rito, ¿no? Pues mirad. Pues mirad, cuando os pongo 5 puntos para que veáis un poquito de forma general qué es lo que es el sacramento del bautismo, cómo se realiza. Lo primero es que se reciba al niño en la iglesia. Yo no sé si lo hicieron con vosotros, cuando vuestros niños fueron bautizados, pero normalmente se tiene que recibir al niño en la puerta de la iglesia. El sacerdote se acercaría y haría el primer gesto, el primer acto, allí delante del niño en la misma puerta, porque lo que se hace es, el sacerdote lo recibe, lo bendice y lo mete dentro de la iglesia. No salta en brazo al niño, ¿no? Porque imagínate que es un adulto también, ¿no? Sino que en el fondo es que gracias al bautismo, ¿qué es lo que te hace? Te incorpora a la iglesia, ¿no? Entonces es un gesto simbólico que ayuda a ver esa realidad de la incorporación a la iglesia por el sacramento del bautismo. Luego, el niño, después de la lectura de la palabra de Dios, pues recibe la unción con el óleo de los catecúmenos. Este óleo, que recibe un aceite bendecido por el obispo, que lo que hace es, en el fondo, es una especie de exorcismo a la persona. Fijaros, es decir, la persona se le unge con el óleo de los catecúmenos con el fin de librarlo del espíritu del mal. Dice concretamente la oración cuando se va a ungir al niño, ¿no? Que se unge incluso en el pecho, con el fin de librar a la persona que va a ser bautizada de las posesiones del maligno, ¿no? Y con esto no estamos hablando de un exorcismo, porque muchas veces cuando pensamos en exorcismo directamente estamos pensando a la niña del exorcista, y no es eso, ¿vale? Es decir, el demonio nos ataca de forma distinta, no nos ataca de esa manera, ¿no? Que sí que hay personas que sí que los exorcismos existen, no, eso no lo rechazo, ¿no? Pero que lo que me refiero es que diariamente pues nos ataca con el pecado, pues las tentaciones y todas estas realidades, ¿no? La gracia el sacramento del bautismo lo que también realiza es antes de llevarlo a bautizar, tiene que haber un interrogatorio donde diga, pues esta persona renuncia a las cosas que no son de Dios, al demonio y a todo lo que es alrededor, y cree en todo lo que dice la Iglesia, que es al fin y al cabo el credo, ¿no? Después de esto se le unge con el crisma. El santo crisma, atención, no es bendecido. El aceite con el que luego el obispo lo prepara y lo hace es consagrado. ¿Cuándo hay otro momento, en qué rito, en qué momento se consagra también algo? En la Eucaristía. El pan y el vino se consagran, no se bendicen. ¿Por qué? Porque el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, Dios mismo se hace realidad en esa situación. Pues el crisma es consagrado. Esto es muy importante, porque el crisma incluso es necesario, que eso incluso lo hemos estado ya hablando aquí en nuestra parroquia, de buscar algún sitio especial donde tener el crisma, porque el crisma es muy importante y tiene que tener un lugar privilegiado, porque el crisma da a la persona el Espíritu Santo, y por tanto es muy importante que el crisma sea pues tratado con el cariño, porque igual que el cuerpo de Cristo
es Dios mismo que entra dentro de la persona, la figura de Jesucristo. El Espíritu Santo con el crisma entra en la persona que va a ser bautizada y que luego será confirmado de una forma plena, ¿no? Seguimos. Después hay varios símbolos, que son la túnica blanca, que normalmente se le suele poner un gorrito, símbolo de la limpieza de corazón que tiene esa persona. Luego está la vela que se enciende de la llama del cirio pascual, que es símbolo de Cristo resucitado, que iluminará la vida de la persona a lo largo de todo el tiempo, y que los padres y padrinos serán los encargados de ayudar a esa persona a que ese niño o esa persona adulta pues vaya recibiendo, pues ayudar con esa luz. Y finalmente hay un gesto que no se suele hacer, que es el gesto del efetá, que es el sacerdote en los oídos y en la boca le hace una oración para decir que sus palabras, que cuando vaya creciendo o a lo largo después del bautismo, pues la persona diga palabras de Dios y escuche palabras de Dios, ¿no? Es como una especie, igual que el Señor pues hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, pues que el Señor a su tiempo a la persona pues le haga esa realidad, ¿no? Y finalmente pues vemos la bendición del agua. En la bendición del agua, que fijaros que es muy larga, que esta se suele hacer en la noche de Pascua, se hace siempre. Y yo creo que es bueno que hoy la miremos y la recemos, porque en el fondo nos hace descubrir cosas muy importantes de lo que significa el agua para nosotros y lo que significa la gracia del bautismo para nosotros y cómo fue prefigurado en la antigüedad, ¿vale? La vamos a rezar y después pues iré explicando un poquito algunas cosas. Dice así: Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo, liberado de la esclavitud del faraón, fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que este agua reciba, por el Espíritu Santo, la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a la nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo resuciten con Él a la vida. Es muy bonita, ¿verdad? Y manifiesta todo lo que es el agua a lo largo de la historia de la salvación. Si os podemos mirar pues distintos momentos, ¿no? Habla pues al principio como en los orígenes del mundo, ¿no? Cuando Dios creó el agua, ¿no? Ya preparando lo que el agua va a significar en el futuro para la vida del hombre, ¿no? Luego habla de cómo el diluvio universal que existió, pues lo que hace es como el arca de Noé, que es símbolo de la iglesia, ¿no? El arca de Noé, esa barca que navega en medio del diluvio, símbolo de la iglesia que limpia a la humanidad entera del pecado, ¿no? Ya prefigurando de nuevo aquella realidad. Luego habla de cuando pasaron por el Mar Rojo con Moisés, que quedaron el agua a derecha e izquierda y el pueblo pasó por medio, ¿no? Como una forma de purificación del pueblo antes de ir a la tierra prometida. Luego habla, como no, de Jesucristo. En el Jordán, cuando en la cruz del costado salió agua, sangre y agua, símbolo de la Eucaristía y del bautismo, y luego el mandato de ir y hacer discípulos a todos los pueblos bautizando. Luego ya empieza a decir lo que significa, ¿no? Pues que el Espíritu Santo descienda sobre esta agua y cambie lo que significa, para que el hombre cambie, se limpie por el bautismo y renazca a una vida nueva por el agua y el Espíritu. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho al principio, no? Y finalmente pues dice que descienda
para que seamos sepultados en la muerte de Cristo, para que en la vida futura resucitemos a la vida eterna, gracias al agua del bautismo. Pues finalmente digo, y ya con esto termino, que fijaros si es grande la gracia del bautismo, que una cosa que no comento es que la gracia del bautismo produce carácter, imprime carácter en la persona. ¿Y esto qué quiere decir imprime carácter? Y es que la persona, por la gracia del bautismo, queda como sellada en su corazón, queda sellada, impregnada, porque la persona cuando se bautiza cambia su propio ser. La cosa que imprime carácter cambia el ser de la persona. El bautismo cambia el ser de la persona y la convierten en hija de Dios. La confirmación también imprime carácter, porque la persona la cambia y la convierten en templo del Espíritu Santo. Y otra más, cuando el sacerdote es ordenado, cambia su interior y se convierte en el corazón de Cristo para la gente, se une íntimamente a la figura de Cristo sacerdote, de forma que esos tres sacramentos imprimen carácter, ¿no? Así que el sacramento del bautismo imprime carácter, es decir, tú quedas sellado para siempre. Dios, cuando nosotros muramos, va a ver en nuestro corazón que hemos sido bautizados. En nuestra alma se verá que hemos sido bautizados. Aunque tú hayas rechazado a Cristo toda tu vida y tú ya no hayas querido saber nada de Dios, y aunque tú hayas dicho quiero que me borren de esto del bautismo, porque hay gente que se dice que quieren ser borradas de esto, que quieren secular, ¿cómo es? Apostatar, quieren apostatar. Pues bueno, pues a pesar de que las personas quieren apostatar, la persona siempre seguirá siendo hija de Dios. Siempre, aunque quiera apostatar y quiera que en el libro del bautismo ponga que no se podrá entregar nunca una partida de bautismo a esta persona porque ha apostatado. Pero esa persona siempre será hija de Dios. Entonces, con esto termino diciendo que nosotros que fuimos bautizados siempre seremos sus hijos. Aunque le fallemos 500.000 veces, siempre seremos hijos de Dios.